poder compartir con ustedes. En especial, quiero recordar que está aquí Lali, Delia, Susana, Angelita, Osvaldo, Irma, Mayra, tantos amigos y amigas conocidas que estamos reunidos en este espacio de cuidado de nuestra fe, de cuidado de nuestra vida. Quizás sea importante en este momento justamente que reflexionemos sobre un tema que está al ladito nuestro, que es la muerte, pero no tanto en el sentido dramático, sino en el sentido celebrativo. Por eso voy a compartir algunas ideas con ustedes para que podamos tener presente esto que queremos vivir nosotros la semana que se nos avecina. Un instante, por favor. Ya. Ya. Pueden mirar, ¿verdad? Le he puesto como título el sentido de la celebración de todos los santos y de los difuntos. El sentido. Y el sentido tiene que ver con lo que nosotros comprendemos, celebramos, vivimos y nos ayuda a caminar en la vida. Pero es un tiempo de celebración. ¿Qué quiero compartir con ustedes esta tarde, esta horita que tenemos? Primero, un peloteo de calentamiento, la apertura, lo que ven nuestros ojos. En este momento, lo que ven nuestros ojos cercanos ya a la celebración del Día de Difuntos y previo a la celebración del Día de Todos los Santos. Segundo, la presencia de la ausencia, presencia y ausencia de los que nos precedieron, porque de alguna manera quienes ya no están con nosotros porque nos han precedido en el camino del Señor, siguen estando con nosotros. No se han ido del todo. Vamos a hacer una pequeña reflexión antropológica en ese sentido. Una tercera idea, el sentido bíblico de la memoria, el sentido bíblico de la celebración de los ritos mortuorios y de los ritos funerarios. 4. La tradición de la iglesia. ¿Qué nos habla? ¿Qué dice? ¿Qué prácticas tiene la iglesia sobre esta celebración tan importante, sobre todo para nuestros países andinos o de Latinoamérica? 5. Hoy estamos con una encrucijada entre la tradición colectiva de lo que significa una celebración del Día de Difuntos, del Día de Todos los Santos, y que se quiere resignificar hacia un sentido mucho más privado, como hacerlo puertas adentro. Y haremos un cierre con una pequeña poética que quiero compartir con ustedes. 6 puntos. El primer punto, lo que nuestros ojos ven. Lo que nuestros ojos ven. Para compartir con ustedes este momento, tuve la oportunidad justamente de estar el día de ayer en Lloa. Lloa es una parroquia rural del Cantón Quito, muy apartada al pie del Cotopa, al pie de la montaña o del volcán Pichincha, del Guagua Pichincha. Y curiosamente, ayer el cementerio estaba lleno de vida. El cementerio estaba lleno de un pequeño poblado, lleno de más de 100 personas. Todos estaban arreglando las tumbas, todos estaban poniéndole bonito al cementerio. Es decir, es una fiesta que precede a una tradición, la minga, porque todos van a deshiervar, todos van a poner bonito a las tumbas de sus antepasados, de sus familiares. Y aquí me tomé una foto en particular porque está ahí la tierra, el ser humano de alguna familia allí cubierto con la tierra, cubierto con lo que somos. Porque amigos, las tumbas, los cementerios o las calaveras que nos recuerdan que somos seres limitados y vulnerables,
Quizás esta imagen y la celebración de la muerte que estamos yendo a vivir delante de nosotros el 12 de noviembre nos recuerda eso, que somos limitados, que somos vulnerables, que no vivimos para siempre y que la muerte es nuestra compañera y que cualquier momento puede estar entre nosotros. En el fondo, amigos, que somos tierra, somos humus. Recuerdan que humano viene de humus, sacados de la tierra. Pero en particularmente nosotros como cristianos, como católicos, podemos decir, sí, somos tierra, pero somos tierra sagrada. Así también somos barro, pero barro que piensa, barro que ama. Pero algo más, las personas somos tierra habitada por el Espíritu, y el Espíritu con mayúscula, porque recuerdan que en esta simbólica tan bonita, cuando Dios hace del barro a los seres humanos, después nos da su aliento, nos comparte su vida plena a través del Espíritu. Somos habitados por el Espíritu, pero algo más también, y somos habitados en la memoria y corazón de quienes nos aman y nos tienen presente. Por eso es que cuando un momento dado nosotros podamos partir de una manera con un nuevo modo de estar presente en la vida de ellos. Por eso es muy importante descubrirnos que estamos habitados por el Espíritu y que cuando morimos, sin duda, bien en la memoria de nuestros seres queridos. Y ahí late nuestra vida. Y nosotros también, nuestra vida está en nuestra memoria, está en nuestro corazón. Quizás los rostros, las imágenes, las anécdotas. Boris, una cuestión técnica. ¿Puedo? ¿Me oyes? Creo que no se le está yendo el internet. Eso mismo. Escucho. Boris, Boris, ¿me oyes? Creo que él sí nos escucha, padre. ¿Le puede decir? Ya. Yo voy compartiendo la pantalla y tú apagas la cámara y dejas toda la banda de internet para la voz. Es más, ya se fue. Ya se fue. Se le fue, el internet está... Un momentito, ya vuelve, a ver si hace eso. Hemos dicho, la primera imagen es qué es lo que tenemos delante de nuestros ojos. En ese sentido, nosotros podemos decir que en primera instancia somos habitados por el Espíritu, pero también nosotros habitamos en el corazón y memoria de la gente. Por eso, amigos, al comenzar noviembre, no sé si estamos viendo ya la imagen. Sí, pero está eso ya. Déjeme ver. Ahí está, ahí estamos. Ahí seguimos. Sigamos la otra, ¿no? Por eso nosotros este mes de noviembre, iniciando justamente noviembre, estamos celebrando el Día de Todos los Santos y el Día de Todos los Difuntos. Pasamos la siguiente imagen, por favor. Nos acordamos de nuestros muertos.
nos acordamos de alguna manera de quiénes y nos acordamos a través de distintas formas. Por ejemplo, colocando flores frescas por Yoa, vi cómo la gente estaba, hoy creo que tengo mala la señal. Regálame un instante, por favor, para hacer una conexión más bien física del internet. Un instante, por favor. Ok, mejor. Recuerden entonces, el Día de Difuntos, precedido también por el Día de Todos los Santos, es una oportunidad para acercarnos a los seres queridos que en un lugar específico nos piden un diálogo, una memoria, una oración. Y quizás lo hacemos con flores frescas, también rezando oraciones tradicionales. Por ejemplo, cuando yo iba de pequeño, mi madre o mi tía me llevaban y me decían, reza tales oraciones. Y uno desde chiquitico ya chupaba esas oraciones, rezando ciertamente a quienes nosotros tenemos como referentes, los abuelos, quizá las tías, los tíos que ya no están. Otros participamos en las Eucaristías el 2 de noviembre. Recuerdan, normalmente hay el sacerdote que nombra a las personas que han pedido intenciones. Y claro, uno está atento a que el nombre de la abuela, del abuelo, o quizás en algunos casos de la madre, se nombre. Porque en el momento de la Eucaristía es el momento ciertamente culminante de la fe cristiana y queremos que resuenen los nombres nuestros, de nuestros familiares, allí en la celebración. O quizás también simplemente de manera descafeinada tomamos una colada morada con agua de pan, ¿verdad? Que ya explicó Lauren, esta colada morada. Y acuérdense, por favor, el color morado tiene un sentido de transición, no es un sentido de muerte. El morado es una lógica de transición por esta experiencia que vamos a explicar un poco más adelante como una suerte de purificación, de camino hacia la trascendencia. Pero en definitiva, amigos, lo que ven nuestros ojos, lo que resuena en nuestro corazón, es que siempre los muertos hacen parte de nuestra vida. Incluso nosotros podemos tener las fotos de nuestros familiares queridos allí en la sala o en algún rincón especial recordando su presencia. Por eso, celebrar el Día de los Muertos no es un día menor. Es celebrar, por un lado, la limitación de la experiencia humana, saber que somos humus, y por otro lado, también saber que formamos parte de una gran comunión entre todos los familiares y todos los seres humanos. En este sentido, les hago una pregunta nada más, no vamos a contestar por el tiempo, pero ¿qué relato me viene a la memoria el Día de Todos los Santos y el Día de Difuntos? ¿Qué relato? Miren, en esto yo insisto bastante. ¿Qué relato? Porque según lo que nosotros contamos a nuestros hijos, a nuestros nietos, a nuestros familiares, a nuestros amigos, según el relato que contamos sobre aquellos acontecimientos que nosotros tenemos como profundos, en este caso, la celebración del Día de los Difuntos, es o será nuestro estilo de vida también. El relato da sentido a nuestra vida. Quizás nosotros en nuestra sociedad estemos con grandes imágenes, pero quizás con pocos relatos. Yo le invito también a que piense cómo celebra usted a sus amigos y familiares que le precedieron. ¿Cómo hace presente usted? ¿Cómo celebra? Hay gente que tiene un pequeño altarcito, ¿verdad?, en su casa y de alguna manera prende una vela el 12 de noviembre, etc. O simplemente en esta suerte de visita a los cementerios un poco más ordenados, un poco más ya urbanos, ¿verdad? Pero vamos por el segundo punto. La presencia y ausencia de los que nos precedieron. Presencia y ausencia de los que ya no están con nosotros.
pero que tienen un día, una fecha en la que les hacemos presente y hacemos presente con profundidad. Aquí tenemos algunas imágenes. Esta imagen de una persona punteada nada más, que ya no está en familia, pero que de alguna manera está presente en ella. U otra experiencia. Estos son unos pequeños, unas pequeñas piedras de entre 3 y 5 centímetros que servían para hacer una ritualidad allá hace 7.000 años en Siria. En Siria ya utilizaban elementos para realizar ritos simbólicos para los muertos. Y esta piedra que está en Galicia, son los dólmenes, o este conjunto de piedras que quieren significar la presencia de algún grupo importante de difuntos que tenía un significado para una comunidad. Este conjunto de piedras más o menos ordenadas eran una memoria y era un indicativo de que ahí yacen las personas y desde ahí podemos recordarles a ellas. Bueno, vamos por un poquito de historia que puede ser algo más complejo. Realizar prácticas mortuorias, al parecer, ocurre desde hace unos 50.000 años. Otros dicen desde hace más de 100.000 años. Pero más o menos podríamos decir que desde hace 50.000 años ya tenemos ritos mortuorios. Pero esto es posible porque el ser humano tiene capacidad de simbolizar el mundo. Es decir, ya no vivimos simplemente asomados a la exterioridad, sino que cuando hay alguien que muere, nos deja el corazón vacío, nos deja como un sentimiento interno y que repercute en nuestra interioridad. Y por eso mismo, esa interioridad quiere ser expresada en una cierta ritualidad y agradecimiento por la vida de la persona que ya se fue. Es decir, sobre todo, se quiere simbolizar la experiencia del vacío que deja la ausencia de un miembro del grupo, la experiencia del vacío. Por eso alguien ha dicho, ¿verdad?, poéticamente, que nadie puede llenar, nadie puede cambiar que la llegada de un amigo no puede llenar el vacío de otro amigo. Siempre un amigo o alguna persona nos deja un vacío, no se puede sustituir. Por eso esta experiencia de vacío hace o ha hecho que los seres humanos realicemos determinados ritos y en determinados lugares realizarlo, unos gestos para vivirlo con memoria y para recordarlo y que para de alguna manera el corazón se quede algo más tranquilo. Pero quizás desde hace unos 10.000 años, es decir, desde el Neolítico, ya se realizaban ritos funerarios. Aquí he hecho una diferencia entre ritos mortuorios y ritos funerarios. Los mortuorios son ritos que se hacen un momento dado y quizás ya no tienen memoria. En cambio, los ritos funerarios son aquellos que ya se hacen en perspectiva de futuro. No solamente que tienen un lugar para los muertos y una forma, sino que también se quiere recordar permanentemente a los seres que han tenido lugar en la vida del grupo y se convierten en memoria a ser alimentada, en memoria a ser conservada. Por ejemplo, en Mesopotamia se encuentran tumbas, pero no solamente tumbas, sino ahí encontramos relatos, sobre la muerte. No me detengo aquí, pero hay un famoso relato de Gilgamesh. Gilgamesh es un héroe que quiere buscar de alguna manera el árbol de la eternidad, y en esa lucha y en esa búsqueda se queda trunco y experimenta la muerte. En Egipto, las pirámides son tumbas que mantienen vivo la obra y vida del faraón. Recuerdan, estas gigantescas obras no son obra estética, son esencialmente lugares donde está el cuerpo, donde están
los restos de los seres faraónicos que tenían no solamente la figura, sino todo lo que adornaba a su persona, todo lo que adornaba a su persona, su riqueza. En Europa existen dólmenes funerarios, este conjunto de piedras para señalar, para simbolizar que aquí yacen algunas personas. Y en la zona de los Andes ecuatorianos tenemos las tolitas. No sé si en Colombia, en México y otros lugares haya también esta tradición de construir tolitas. Las tolitas son una suerte de pequeñas montañas, montículos que son artificiales, que se hacían justamente para allí enterrar a las personas, sobre todo a aquellos que eran líderes emblemáticos de la comunidad y que no se quería que la memoria se pierda, sino que tengamos un sitio para la memoria. Y así nacen las tolitas. Hay mucha gente que hasta el día de hoy van a las huacas a desenterrar y pueden encontrar ahí algunos elementos preciosos. Pero las tolitas fungen como pequeñas pirámides donde yacían las tumbas de las personas importantes de los Andes. Por eso, amigos, los túmulos mortuorios en algunos casos pasaron a ser espacios de rituales funerarios, donde se recordaba a las personas queridas. Pero algo más, los que en la memoria de las comunidades se recordaban como iniciadores del grupo, se constituían en referentes, en inspiradores y cohesionadores de la comunidad. Ojo, esta es una idea nueva. Normalmente los padres fundadores, normalmente los que eran iniciadores de determinados clanes, como en la tradición bíblica, se constituían en figuras referenciales. Y como eran figuras referenciales e inspiradoras, necesitaban un lugar y un tiempo para ser recordados. Este reconocimiento de ser figuras inspiradoras está presente en las tradiciones chinas, en la tradición japonesa, en la tradición africana, en la tradición indígena, con este nombre de culto a los ancestros, culto a los ancestros. Quizás nosotros tenemos esta tradición desde la perspectiva prehispánica, que va a tener otra configuración cuando se mezclen estas dos tradiciones, pero los ancestros ciertamente hacen parte de la vida de estos pueblos. Incluso, por ejemplo, en alguna experiencia asiática hay símbolos de los ancestros. Yo recuerdo haber conversado con una compañera venida de Corea que tenía su árbol genealógico. Ojo, en su árbol genealógico tenía 1000 años de historia. Ella tenía todo, sus papás, sus abuelos, sus bisabuelos, tatarabuelos, etcétera, y tenía un árbol genealógico que llegaba a los 1000 años de historia. Era una muchacha coreana. Esos son los antepasados, y los antepasados de alguna manera tienen una cierta sacralidad, porque son los referentes, son los modelos de vida o los inspiradores de vida de un determinado grupo, de una determinada comunidad. Esos son los antepasados. Quizás todos en nuestras familias tenemos antepasados, abuelos, bisabuelas que hemos escuchado o que recordamos que han sido sujetos valiosos y que se convierten en sujetos no del pasado, sino del futuro, porque son sujetos que nos inspiran y nos invitan a vivir de un modo particular. En la tradición andina, los muertos hacían parte de la vida cotidiana, porque sus cuerpos se enterraban cerca de la casa. Algunos teóricos antropólogos dicen que incluso ni siquiera los enterraban, sino que los tenían ahí como arrumados en algún espacio de la casa. Incluso el día de hoy, amigos, la gente tiene huesos de sus antepasados, huesos. Y algo interesante, lo utilizan como presencia protectora.
lo utilizan como presencia protectora. Aquí una anécdota, amigos, aquí una anécdota. Claro, esto parte de la creencia, hace parte de la cosmovisión, hace parte de la cultura, de los códigos de entendimiento, de cómo se relacionan entre los vivos y los muertos. Pero da la casualidad que yo conocí a una persona que me decía: Boris, yo vivo en un barrio no tan seguro, pero nunca me han robado la casa, nunca me han robado la casa. Y dice: ¿y sabe por qué, Boris? Porque tengo un hueso de mi abuelo, y el hueso de mi abuelo protege la casa. Protege. Claro, para una mentalidad racional o racionalista y que no se ubica dentro de la cultura, puede decir: eso es una cosa de superchería, eso no sirve para nada. Pero para el mundo simbólico, ojo, para el mundo simbólico de aquel que participa de esa cosmovisión, tenía o tiene mucho sentido. Los muertos también son aquellos que, estando sus huesos en la casa, se convierten en protectores. Eso está vivo y casi se puede respirar en algunos lugares aquí en el Ecuador. Claro, no lo dicen de manera directa, sino de manera indirecta, ¿no? Vamos por el sentido bíblico, amigos. El sentido bíblico sobre la muerte, en tanto memoria y la referencia. Memoria y referencia. Parto del Salmo 143. Dice así: Señor, ¿qué es el hombre para que te fijes en él? ¿Qué son los hijos de Adán para que pienses en ellos? El hombre es igual que un soplo, sus días una sombra que pasa. Esa es la experiencia también de fe, pero es también la experiencia humana. Somos terriblemente pasajeros, y esta expresión, esta experiencia humana, se traduce en oración para recordarnos en la relación con Dios, que solamente a través de Dios podemos tener una vida plena. Pero por nosotros apenas la vida es pasajera. Somos un soplo. Dice otro texto, ¿verdad? Hay algunas personas que, viviendo mucho, pueden vivir 50, 60, 80 años, y el más largo hasta 90, pero todos tenemos los días contados. Nadie tiene, de alguna manera, una vida indefinida, que de por sí sería horrible también. Imagínense viviendo de manera indefinida todo el tiempo, sin saber el momento del corte de la vida para otra vida en plenitud. En la tradición bíblica, el tener un lugar para recordar y hacer memoria de sus antepasados emblemático era fundamental. Les recuerdo, en el imaginario del Antiguo Testamento y su cultura era muy importante, por ejemplo, son muy importantes Hebrón, la ciudad de Hebrón, que es una ciudad que está al sureste de Israel, por ahí por Cisjordania. Hebrón era en el fondo el lugar donde recordaban que están la tumba de los patriarcas, la tumba de Abraham, la tumba de Isaac, la tumba de Jacob. O también para la tradición judía era muy importante el monte Sión y particularmente la tumba de David. Imagínense nosotros, no he tenido la oportunidad, pero algunas personas que han viajado a la Tierra Santa dicen que es un lugar, es un momento muy importante ir a la tumba de Jesús, o donde se supone que estuvo Jesús, ¿verdad? Porque son lugares que hablan, son lugares simbólicos, porque en el fondo, amigos, nada es indiferente. Hay lugares que cobran sentido, que cobran fuerza, porque nos hablan del pasado. Y en este caso, por ejemplo, para la tradición hebrea, para la tradición judía, incluso para la tradición cristiana, judía e islámica, la tumba de Abraham
pasa a ser un lugar de conflicto, pero también podría ser un lugar de convergencia ecuménica o macroecuménica, porque participamos de esta misma espiritualidad o de este mismo imaginario del padre Abraham. En la tradición judía se realizaban ritos mortuorios que comenzaban con la purificación de los cadáveres, la colocación de ungüentos y el enterramiento en zonas alejadas de la ciudad, por una suerte de precaución de salud o por una suerte también de evitar alguna impureza. Posteriormente, las personas mantenían el vínculo con ellos por medio de la oración e incluso presentando ofrendas. Esto no está muy claro en los textos bíblicos, pero en textos extra bíblicos se cuenta que, por ejemplo, que en esos sitios donde estaban enterrados los familiares, la gente hacía un huequito y colocaba ofrendas, colocaba alimentos, colocaba oraciones como una forma de decir, tú no estás del todo, tú no te has ido del todo, tú estás con nosotros. Ve que hay esa comunicación entre los vivos y los muertos. Los difuntos, en el fondo, eran recordados, su presencia era sentida y al tiempo que se les alababa, también se les lloraba. En tiempo de Jesús y antes de él, había en los momentos rituales, había de los rituales funerarios, habían las plañideras. Las plañideras eran mujeres expertas o profesionales, diríamos, en el llanto, en llorar por los muertos. Y es curioso, amigos, pero aquí una conexión. En la tradición indígena, también acá en la provincia del Chimborazo, yo he escuchado en ritos funerarios también a plañideras, a mujeres que lloran, pero lloran con un sentido desesperado. No es el llanto simplemente pausado, sino es un llanto profundo. Es un llanto profundo con altísima aceleración. Y algunos dicen que ese modo de llanto, ese modo de llorar es súper terapéutico, porque libera todo lo que tiene que liberar y después viene la calma. E incluso diríamos, es profundamente sanador el llanto, ¿no? Por eso, ante los muertos, también el llanto es profundamente importante como una expresión de sanación, como una expresión de también de asumir la vida y asumir también la muerte de aquellos que nos dejan. Y aquí un tema de alta costura, que lo plantea un gran teólogo, Junger Molman. Aquí ya no tanto antropológico, sino teológico. Los ritos en el cementerio no suponían los conceptos posteriores de la vida futura o después de la muerte, o una resurrección de la persona fallecida, sino más bien su objetivo era crear un sentido de conexión o continuidad con el difunto. Aquí, por favor, subrayo dos cosas. En el Antiguo Testamento, en la tradición bíblica, no se tenía todavía claro esta experiencia de la resurrección y no iba por ahí la experiencia del enterramiento, sino era básicamente para descubrirnos que las personas estamos en profunda comunión. Por eso hablamos de la comunión de los santos. Por eso hablamos también de la comunión entre la familia que está, la que nos precedió antes, la que está viviendo ahora y la que vendrá en el futuro. La clave entonces está aquí. Hay una comunión entre los vivos y los muertos. No son dos campos separados. Ciertamente Jesús va a decir que entre la vida y la muerte hay un abismo infinito. Hay un abismo infinito entre la vida y la muerte, entre el lugar de Dios y el lugar de la tierra. Sin embargo, existencialmente,
emocionalmente y teológicamente nosotros estamos en comunión con quienes nos preceden o nos han precedido en el camino. Eso es súper interesante porque en el fondo no estamos solos, somos sujetos que caminamos juntos y somos sujetos que caminamos inspirados en la memoria y en los referentes del pasado. Quizás esta es la tesis fundamental. Por ejemplo, recordemos el texto de Tobías. Dice así, ¿no? Hice yo muchas limosnas a mis hermanos de raza, de pueblo. Di mi pan a los hambrientos y vestido a los desnudos. Y si veía un cadáver de alguno de los de mi raza arrojado extramuros en Nínive, los daba sepultura. Son obras de misericordia, ¿verdad? Son obras de misericordia, dar de comer, dar de vestir, y aquí entonces también dar cristiana sepultura, diríamos en términos contemporáneos, es una obra de misericordia. ¿Ya? A ver, el sentido, amigos, el sentido de la sepultura, el sentido de dar un sitio es muy importante porque los seres humanos no podemos morir de manera indiferente. Hay un episodio muy interesante en la mitología griega de una famosa Antígona, cuyo hermano Polinices había muerto en un conflicto con su hermano, pero había un tirano Creonte que le impidió, que dijo, le vamos a impedir que Antígona entierre a su hermano Polinices. Claro, y simplemente decía Creonte que se lo devoren los pájaros, que se lo devoren los buitres, pero el que se devoren los buitres, el que deje simplemente que sea pasto para la carroña, de alguna manera era perder la memoria, era desconocer, era no tener un lugar donde irle a llorar al muerto, donde irle a llorar al hermano, o donde también ir a conectarse con el hermano. Por eso, Antígona, incluso yéndose en contra del tirano Creonte, obedeció más, dice el texto, obedeció más a tradiciones antiguas. Nosotros diríamos, obedeció más a su conciencia que al tirano Creonte que le impedía que se le haga un túmulo mortorio. Eso digo entre paréntesis porque también hay en otras tradiciones simplemente que se los deja ahí a que sea pasto de los animales o de los buitres. En la tradición judeocristiana no hemos tenido o no se tiene esa tradición. Quizás en otras religiones ciertamente se lo tiene y se le da otro sentido, ¿no? Por ejemplo, en la tradición de los pueblos de la India, queman a los cadáveres y después los botan al río Ganges. Es otra tradición, sin duda. Pero nosotros desde esta tradición judeo-cristiana hemos heredado el culto y el lugar hacia los muertos. Pasamos, en cambio, en el caso del Evangelio de Jesús. Jesús, en cambio, restaura la vida de algunas personas como señal de que Él es la vida. Ya, yo soy la vida. Después de varios días en que Lázaro ha estado ahí ya en el sepulcro, cuando vienen a comunicarle que Lázaro ha muerto, Él dice, no, Lázaro duerme. Lázaro duerme. Pero en el fondo, amigos, quiere simbolizar este relato que Jesús es la vida, pero también acepta su muerte. Jesús, siendo Él la vida plena y que contagia la vida a todos y nos da vida plena a todos, Él mismo acepta su muerte, como también la experiencia de la limitación humana y de la traición humana posible. A la muerte de Jesús, las mujeres fueron, por ejemplo, al sepulcro. Recuerdan Marcos 16, 1, 8.
¿Para qué van al sepulcro? Van a un sepulcro porque ahí está enterrado, ahí van a tener la memoria del maestro. Pero ya sabemos lo que sucedió, ¿verdad? Este relato del muchacho vestido de blanco que dice, oiga, aquí no está Jesús, aquí no está Jesús. Por eso, de alguna manera, siempre, siempre, vamos a decir, la experiencia de la muerte es la experiencia de la ausencia y la presencia. La ausencia ya no está entre nosotros, pero también la presencia de que vive de algún modo entre nosotros, de algún modo en nuestro corazón, de algún modo en nuestra memoria y de algún modo también en la trascendencia en el corazón de Dios. En el Nuevo Testamento, por ejemplo, Pablo consolida la idea de que la muerte es fruto del pecado, es fruto del pecado. Por eso la resurrección de Cristo nos aporta la vida, nos libera de la limitación de la muerte y nos encamina hacia la vida plena. Ve cómo estamos haciendo una suerte de reflexión también entre ese juego de vida y muerte. Bueno, a ver, entonces, es importante que nosotros captemos que en la experiencia de la tradición judía se rinde culto a los muertos y eso era también una tradición que daba identidad a este pueblo, porque cuando citamos, por ejemplo, el texto de Tobías, Tobías es una pequeña novela que se narra para los pueblos, para los judíos que están viviendo fuera de Jerusalén, para los que están en la migración, pero para aquellos que quieren seguir conservando las tradiciones judías. Y una de esas tradiciones judías también era el enterrar a sus muertos. Por otro lado, esta suerte de paradoja de vida y muerta que experimentamos con Jesús. Su muerte nos da la vida. Y toda la teología que nos aporta Pablo a partir de Cristo como la plenitud de la vida. Vamos por un cuarto punto, amigos. Vamos por un cuarto punto. La tradición cristiana de todos los santos y difuntos. La tradición cristiana. Todos los santos y difuntos. Aquí tengo a la izquierda una catacumba donde se refugiaban los cristianos en los primeros siglos de la época, del primero siglo I, II, III, y quizás ahí también encontramos tumbas de los primeros cristianos. Y a su derecha o a mi derecha encuentro o podemos ver una gran tradición sobre la tumba de Pedro que está en Roma, la tumba de Pedro. Ve cómo para nosotros, para los cristianos, hay lugares y las personas emblemáticas tienen lugar para ser recordados, porque esos lugares no pueden pasar desapercibidos, sino son lugares en los que nosotros podemos entrar en comunión con nuestra espiritualidad, podemos encontrarnos en comunión con quienes son sujetos inspiradores. Recuerdo alguna vez que fui a una casa de una santa, alguien me dijo, está usted en lugar sagrado, está usted en lugar sagrado. Porque esos lugares donde han vivido personas emblemáticas como son los santos, como son los mártires, no pueden pasar inadvertidos por nosotros. Son oportunidad justamente para encontrarnos con ellos y con su gran coherencia y testimonio de vida. La Iglesia cultivó la admiración y devoción por los mártires y por los santos. Desde la primera hora cristiana se convirtieron en referentes del seguimiento de Jesús. Por eso les dieron un tiempo y un espacio para la conmemoración, para recordarlos. Sin embargo,
durante los primeros 1000 años de la tradición cristiana, no se cultivó la celebración del Día de los Difuntos. 1000 años. No había esa tradición. No se recordaba a los difuntos ni a los seres referenciales de las familias cristianas. Se referenciaba y se recordaba la vida de los mártires, la vida de los santos, pero en particular la vida o la muerte de los cristianos. No había un momento o un día específico para celebrarlo. Por ello, allá hacia el 998, casi al terminar el primer milenio, ¿verdad? Un monje en Europa inició la celebración. Eso es lo que estamos queriendo nosotros acompañar y dar una reflexión sobre esto, ¿verdad? La iniciación de esta celebración. Pero solamente fue, solo hasta el siglo XVI. Es decir, ya cuando están aquí, cuando han llegado los europeos a este continente, que la iglesia incorpore en la liturgia la celebración de todos los santos, como un sentido de reconocimiento a su estilo de vida y la celebración de los difuntos con un sentido purificador por medio de oraciones. Bueno, aquí hay una pequeña, diríamos, teología o cosmovisión de fondo. El día 1 de noviembre, entonces, se celebraba todos los santos que de alguna manera habían vivido en radicalidad o habían vivido en coherencia con el mensaje y la práctica de Jesús, pero que no tenía un lugar, no tenía un lugar en un altar, no tenía un nombre, no tenía un reconocimiento explícito. Entonces, digamos que para todos los santos anónimos, que usted seguramente conoce en la tradición de su casa, en la tradición de su barrio, en la tradición de su parroquia, que seguramente usted conoce, grandes personas consagradas y que son de alguna manera santos anónimos. Para esos santos anónimos, entonces, la celebración del 1 de noviembre. Sin embargo, para el 2 de noviembre, en la tradición de la iglesia, realizaba una suerte de ritos de purificación. Eran oraciones, eran celebraciones porque se consideraba que hay personas que estando muertos todavía estaban en una suerte de purgatorio, ¿verdad? Estas ideas que todavía pueden estar en discusión, por eso es un momento purificador y que con las oraciones dirigidas hacia Dios, estas personas que estaban muertas, sí, pero no estaban muertas para la final de los tiempos, entonces recibían las oraciones que los llevarían a la plenitud. Claro, esto, como digo, es una cosmovisión más tradicional. Hoy tendremos que resignificar este sentido. Bueno, un quinto punto, amigos. Hoy vivimos entre la tradición colectiva y la resignificación privada. Y aquí me quiero detener en las imágenes nada más. Me quiero detener en las imágenes. Miren, amigos, nosotros vivimos una suerte en la celebración del Día de Difuntos, vivimos una suerte de mixtura entre la tradición cristiana y la tradición indígena, entre la tradición, diríamos, más rica, más profunda del significado indígena, acá en Bolivia, el lado izquierdo, acá en los Andes ecuatorianos o acá en México, ¿verdad? Que es todo una experiencia y una espiritualidad. Ahí hay una tradición prehispánica que se configuró, que se fundió con la tradición nueva de la iglesia, que justamente en este siglo XVI va dando lugar para la celebración de los muertos. Quiero decirles que, por ejemplo, acá en los Andes, las comunidades tenían junto a su casa a la persona
tenían enterrado a las personas que amaban, y cuando ya se iban descomponiendo, como digo, cogían algún hueso, cogían algún elemento simbólico para que esté entre ellos. Claro, pero eso era un poquito complicado, ¿verdad? Eso era un poquito complicado a la llegada ya de la tradición cristiana. Por eso se empezó a dar lugar a que las personas entierren en las iglesias. En primera instancia, las iglesias tenían un lugar mucho más amplio junto a ellas, que eran los cementerios parroquiales. Y en esos cementerios parroquiales enterraban a sus muertos. Claro, ahora ven cómo hay una suerte de transición o una suerte de mixtura entre estas dos tradiciones. Ahora, más todavía, ven cómo en la tradición cristiana y en la tradición ya andina o incluso mexicana, siempre está presente la comida. Está presente, fíjense ustedes, la dimensión la dimensión alimentaria que se condensa hoy, por ejemplo, en tomar la colada morada. Pero la tradición alimentaria, porque estamos en comunión en la vida y en la muerte, el sentido de estar vivos, que es, ¿qué nos ¿cómo yo puedo identificar que una persona está viva? Porque come. A través de la comida, entonces nosotros podemos decir, esta persona está entre nosotros. Por eso, en algunos lugares todavía de Ecuador, el 2 de noviembre, las personas van y comparten la comida. Yo he visto cómo la colada morada chorrea en la tumba y de alguna manera cuando se absorbe la colada, entonces simbólicamente el difunto está compartiendo la comida. Pero ahí pueden estar horas de horas. Usted puede, claro, esto ya está en transición, como digo, estamos en una situación de cambio, pero la gente puede estar horas de horas junto a sus muertos. 3, 4, 5 personas. Por eso digo, en primera instancia, esta tradición es una tradición que tiene que ver con una comida compartida, pero también tiene que ver con el sentido colectivo de la vida, el sentido colectivo. Aquí en la segunda foto usted puede ver la cruz cristiana, pero también cómo la familia está reunida. Es un acontecimiento colectivo. Y como les decía, el día de ayer, por ejemplo, en Illoa había más de 100 personas reunidas, cada uno haciendo una determinada tarea, era una tarea de minga. Y la perspectiva, por ejemplo, mexicana, en donde no es claro, puede tener varias interpretaciones, pero el sentido de que los muertos hacen parte de nuestra vida, de que no están del todo fuera de nosotros, sino que están tan cerca y tan lejos al mismo tiempo. Tan cerca y tan lejos al mismo tiempo, tiene un lugar, tienen altares, y vea lo colorido que sufre, que tienen aquellos espacios, ¿verdad? Ya, claro, después puede haber todas unas deformaciones o unas reconfiguraciones de la ritualidad y de los símbolos, que en ese lado ya no me voy a meter, pero en primera instancia el mundo del culto a los muertos en México sin duda es profundamente emblemático, y ustedes pueden ver una película que se llama Coco. Coco es una película para niños que de alguna manera quiere recuperar toda o quiere contar esta experiencia de la comunión entre vivos y muertos allí en la tradición mexicana. Sin embargo, como digo, estamos viviendo una nueva tradición, estamos viviendo una resignificación. La resignificación pasa por dos elementos. Aquí he puesto en la derecha una persona que tiene un recipiente con los restos de su ser querido, que ha sido cremado. Claro, a lo mejor para algunas personas, desde una visión más tradicional, podemos no estar de acuerdo con aquello, ¿verdad? Pero ya en el mundo urbano se está haciendo toda una práctica de cremar a los muertos.
Bueno, ahí podríamos discutir si eso es ecológico o no ecológico, si considero que eso es, para mi concepto, algo complicado, antiecológico, pero sin embargo ya es una práctica y que la iglesia de alguna manera lo está aceptando como una forma de resignificación. Pero fíjese que esta experiencia de ir a un lugar, a un crematorio, realizar una Eucaristía, una misa entre las personas más cercanas a la familia y luego cremar el cadáver, va siendo una experiencia privada. Y a lo comunitario, lo colectivo va pasando como a segundo plano y la experiencia de la muerte pasa a ser un sentido más familiar o privado. Y por último, estamos ya en el momento más complicado de nuestro transición cultural, porque aquí, por ejemplo, en Quito dice el feriado de difuntos, se vive en el Museo del Carmen Alto. Ya, es un feriado, ya no se trata de ir al lugar de los muertos, a los cementerios, ya no se trata de participar en una Eucaristía, porque era, hace años se llamaba un día de precepto, es decir, un día que nosotros podíamos y debíamos ir a participar en la misa y justamente haciendo presente a nuestros muertos, a nuestros difuntos. Y ahora es una suerte también de feriado festivo. ¿Ve cómo va cambiando esta tradición? Y tenemos que estar atentos a cómo podemos generar una nueva narrativa con sentido. En este sentido, amigos, les pregunto la misma cosa que en el primer momento. ¿Qué relato podemos contar a las generaciones presentes sobre la celebración de los difuntos, sobre la celebración del Día de Todos los Santos, sobre la celebración del Día de los Muertos? Porque, amigos, lo que no se narra, lo que no se cuenta, lo que no tiene una narrativa, puede ir perdiendo significación y puede quedar como una tradición un poquito al margen de la vida cotidiana. Y algo más, el reto fundamental, el reto fundamental. Porque este tiempo es una oportunidad para la vivencia religiosa, para la producción estética y también para la experiencia gastronómica, para la vivencia religiosa. Sin duda, tiene que ser el momento en que recordamos a los sujetos referenciales que nos han precedido en nuestra vida, en nuestra familia, en nuestra comunidad. Pero también la producción estética. ¿Vieron cómo es lo rico de imaginar otros mundos e imaginar también altares e imaginar lugares? Es muy bonito cuando usted se puede ir al cementerio y hay realmente obras de arte en esos espacios, porque también la estética es una experiencia de profunda comunión con la vida. Ojo, la estética no es solamente una cuestión de detalles de forma. La estética es una forma, diríamos, elegante de estar en comunión y en disponibilidad con la vida. Por eso lo estético nos maravilla, nos alegra, nos habla también. Y por otro lado, de la experiencia gastronómica. Casi todas las tradiciones, casi todos los tiempos importantes de la liturgia cristiana están acompañados de comidas simbólicas. No iba a ser menos la tradición de los muertos. En el caso ecuatoriano, como hemos dicho, la colada morada y las guaguas de pan nos recuerdan que estamos viviendo un tiempo, un momento oportuno. Porque sin duda la gastronomía es un momento en el que los seres humanos condensamos desde la saliva, desde las papilas gustativas, la memoria. En ese sentido, tenemos un reto, una oportunidad para la vivencia religiosa, estética y gastronómica. Pero más todavía, tenemos que tener la capacidad de recontar a las generaciones presentes la narrativa que dé sentido a la celebración de los muertos.
Bueno, como cierre, amigos, como cierre, el misterio que envuelve la vida y la muerte puede ser comprendido desde la mística y desde la poética, desde la mística, desde la espiritualidad, sin duda, de todo lo que hemos ido hablando nosotros, pero también desde la poética, es decir, desde la situación estética, desde esta disponibilidad estética. Aquí algo de la poética, porque de la mística y la espiritualidad y desde la visión antropológica, y hemos dicho algo. Quiero cerrar simplemente con un pequeño poema de José Martí, un hombre cubano, poeta, interesante, pero que tiene un poema que nos da sentido a todo, nos da sentido a la muerte. Solo el amor, se dice así. Debes amar la arcilla que va en tus manos. Debes amar su arena hasta la locura. Y si no, no le emprendas, que será en vano. Solo el amor alumbra lo que perdura. Solo el amor convierte en milagro el barro. Debes amar el tiempo de los intentos. Debes amar la hora que nunca brilla. Y si no, no pretendas tocar lo cierto. Solo el amor engendra la maravilla. Solo el amor consigue encender lo muerto. Ahí está toda una espiritualidad y toda la gran convicción de la experiencia cristiana. Lo muerto puede ser reconstituido a partir de la experiencia del amor. Bueno, Katy, hasta aquí mis palabras. Si hay comentarios, diálogos, un gusto. O si ya me pasé del tiempo, mil disculpas. Para nada, estamos muy bien. Gracias, Boris. Y cerró con broche de oro con ese poema. Estaba leyendo comentarios de nuestros amigos del Facebook y estaban fascinados y una nos decía que hay que profundizar porque se trata de nuestros seres queridos, que el tema estaba muy bien. Bueno, tenemos preguntas, por favor, alcen la manito los que tengan